defensa. ¿Te puedo explicar? A ver. Te lo explico. Sí. No sé si tengo unos minutitos. Sí. Pero es así, mira, la legítima defensa es se llama, no quiero ponerme en docente, pero de repente conviene enfocar antes de que me preguntes por algún caso concreto en líneas generales. La legítima defensa es una causa de justificación. ¿Qué quiere decir causa de justificación? Para explicarlo sencillamente, es un permiso que da la ley penal o el legislador penal para que una persona que está viendo cómo sus derechos están siendo atacados y cuando no está en condiciones el Estado de salir en su defensa o en la defensa de esos derechos, tenga la posibilidad a través de ese permiso de ejercer por sí misma esa defensa, repeliendo la agresión o también evitando el daño que proviene de esa agresión a sus derechos que está sufriendo. O sea, el fundamento de la legítima defensa tiene mucho, ¿verdad? La doctrina penal ha buscado siempre la forma por la cual se consagra esa excepción, ¿verdad? Una verdadera excepción que debe ser interpretada con sentido estricto, como todas las excepciones, ¿verdad? Para que uno pueda actuar por sí mismo, defenderse por sí mismo. Y se me ocurre que incluso en este momento en que estamos en una notoria crisis de inseguridad y en un cuadro donde, o en una situación donde el Estado, por la razón que sea, ¿verdad?, no está en condiciones porque no puede o porque no quiere o porque en las circunstancias lo superan de proteger a las personas debidamente, bueno, la legítima defensa es una posibilidad que otorga el derecho a que la persona lo haga. Pero claro, no de cualquier manera. El artículo 26 del Código Penal dice que tienen que darse determinados requisitos, ¿verdad?, para que la legítima defensa prospere. En primer lugar, dice que tiene que haber una agresión ilegítima, es decir, una persona tiene que estar siendo agredida. En segundo lugar, dice que esa persona, cuando se defiende, debe hacerlo con medios racionales. ¿Qué quiere decir esto? Que es un poco el talón de Aquiles de las dudas que a veces se presentan, que debe reaccionar en forma razonable, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, este es un ejemplo que uno pone a veces en bruto, si alguien te ataca a ti con un palo de banderita de esas, de los festejos, ¿verdad? Y te dice, te voy a matar, tú no podés sacar un revólver y pegarle 3 balazos. ¿Por qué? Porque tenías 1000 formas de poder defenderte, con un golpe de puño, o simplemente agarrándole y sujetando a la persona el brazo, antes que reaccionar de una manera tan drástica. Eso de acuerdo a las condiciones físicas de cada uno, ¿no? Ahora, si querés, lo profundizamos. Porque además hay otro... Lógicamente, es decir, si hay una persona que está postrada y alguien lo viene a agredir con un palo, ya esa circunstancia le crea un peligro mucho mayor que si se trata de un boxeador retirado al que le quieren agredir de la misma manera. Claro, es decir, todo eso es de apreciación subjetiva del juez y del fiscal, es decir, son los que deben valorar en qué momento esa persona puede reaccionar. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez, una juez hace muchos años que decía, bueno, sí, está bien, pudo, pero ¿por qué le hizo 4 balazos y no 1? Y sencillamente porque la persona en el momento que estaba agredida, con el revólver sacó todos los tiros que pudo. Sí, claro. Que tenía, no se puede estar midiendo desde la tranquilidad del despacho de un juez, o de la tranquilidad del living de su casa, si está haciendo el fallo, sin ponerse en la situación concreta en que estaba esa persona en el momento en que resultó agredida. En donde reaccionaríamos de pronto todos distintos. Por supuesto, sí, a veces uno dice, no, ¿por qué le tiró a los pies? ¿Por qué no le tiró a los pies y le tiró a la cabeza? Y bueno, le tiró donde pudo. Jorge, el tercer requisito es la falta de provocación suficiente de la agresión. Es decir, si yo a una persona la toreo, la provoco, la insulto, genero en ella una reacción y luego esa persona me agrede, yo no estoy en condiciones de defenderme. Un poco aquello de las discusiones entre los nenes, ¿no? Cuando se dice, mamá me pegó y la mamá dice, bueno, vos empezaste, si vos empezaste, después no podés alegar que estás defendiéndote, porque en realidad el que se defiende es el otro, es decir, porque tú lo agrediste primero. O sea que esas son las normas. Lo que preocupa, y tanto me preocupa que incluso he optado por salir un poco de la idea mía de no meterme en los fallos concretos, porque a veces no los conozco muy bien, es que no se tome en cuenta, Jorge, debidamente, que el derecho de propiedad también es un derecho que puede ser defendido por la persona. O sea que la legítima defensa no es solamente defenderse de una agresión en la que esté en peligro la vida
de la persona o la integridad física de la persona, sino que la legítima defensa habilita, por lo que te voy a explicar ahora, porque no es un invento del doctor Tati o del doctor Langón, que también ha dicho lo mismo, o de algún otro penalista que por ahí esté opinando sobre el particular, también se pueden defender los derechos. Y te digo, ¿sabes por qué, Jorge? Porque el artículo 26, que es el que regula en el Código Penal, dice el que habla de la defensa de la persona o derechos, o sea que la legítima defensa habilita a la defensa de la persona o derechos. Por persona, que entendemos una agresión ilegítima, como yo te decía, que sufra una persona sobre su propio cuerpo, es decir, que le ponga en peligro su vida o su integridad física, ¿verdad? Se puede morir o puede resultar lesionada. Ahí casi no hay dudas, ¿verdad? Es decir, los jueces en general la admiten. Luego verán si se da el segundo requisito, en cuanto a si la defensa ha sido proporcionada, ha sido racional o ha sido excesiva, ¿verdad?, frente al ataque que tenía. Pero a veces, lo he notado incluso en el caso muy concreto del suizo, yo no me gusta opinar de casos concretos porque, te soy sincero, Jorge, no conozco el expediente, pero sí reconozco que hay en el auto de procesamiento, que ha sido transcrito en algún medio periodístico, una expresión del juez actuante que dice que no consiguió la legítima defensa porque en ningún momento esa persona fue agredida, sufrió un peligro de agresión en su persona. Sí, en su persona no, pero en sus derechos, cuando dice persona o derechos, sí, la persona está habilitada a defender su derecho de propiedad, está habilitada a defender su derecho al honor, está habilitada a defender su derecho a la libertad. Si una persona, alguien la quiere detener en forma arbitraria y meter adentro de un auto, sí, y aunque no le peguen, esa persona puede perfectamente reaccionar frente al agresor. Entonces, ¿qué pasa? La legítima defensa no procede para algunos jueces cuando lo que se está defendiendo es la propiedad. Una persona tiene que tolerar así, sin hacer ninguna medida de defensa, a que le roben de repente el producido de una jornada de trabajo. Jorge, cambiaron los códigos. Es decir, cuando yo empecé en esto del derecho penal, hace ya 40 años, sí, o algo más, o alguno más, los pobres, en realidad el ladrón no robaba al pobre, no robaba en el barrio, no le robaba al almacenero del barrio, ¿viste? Ahora ocurre eso, y entonces el almacenero del barrio, que ha optado en una zona complicada, en vez de dedicarse, como alguno de sus vecinos, a cometer delitos, ha optado por vivir dignamente. En su trabajo tiene que tolerar que una persona se le lleve el producto de una jornada de trabajo, impidiendo que él pueda mantener ese día a su familia, darle de comer a sus hijos. No, tiene toda la posibilidad de reaccionar. Claro, luego el juez verá si de repente le estaban robando un tarrito de arvejas del mostrador, si con eso alcanza para pegarle un balazo al otro y matarlo. No, supongo que no, pero tampoco decir no hay legítima defensa, porque en definitiva esta persona no estaba defendiendo su vida o no corrió peligro de vida en ningún momento, como aparentemente parecería que pasó en el caso de Ciudadano Suizo. Se tenía que quedar quieto el Ciudadano Suizo permitiendo que esa persona le robara el auto. Bueno, son cuestiones, Jorge, que deben resolverse caso a caso. De repente, en ese caso mismo, el juez puede haber entendido que no daba la situación como para que le diera muerte a la otra persona, pero no me parece que el argumento sea que no se puede defender la propiedad. No, la propiedad puede ser perfectamente defendida y debe serlo en aquellos casos donde una persona no está en condiciones de tolerar sin ningún tipo de reacción a que alguien se quede con su dinero, con el haber, con sus ahorros de toda su vida, como ponían ejemplo mis profesores de Derecho Penal hace muchos años. Es decir, alguien tiene que tolerar tener que ser pobre cuando trabajó toda su vida porque vino una persona, se le metió en su casa y le robó todos sus bienes. No puede reaccionar, no puede actuar por sí mismo para impedirlo. Claro. Doctor Tati, buen día. Leandro Gómez lo saluda. Leandro, ¿qué tal? Muy bien. ¿La legítima defensa puede tener una cuota de premeditación? No. Pregunta de la audiencia, esta claro, buenísima, no, porque no. hay un oyente que se refiere a otro caso. No, se refiere a otro caso, pero ahí el tema pasa por otro. Vamos a decir cuál es el caso. Claro, se refiere a una... sí, pero ¿saben qué ocurre además? Sí. Porque en ese caso, y hablando un poco de oídos, no lo conozco en detalle,
y no me gustaría profundizar demasiado, pero ¿qué pasa? O hay legítima defensa o no hay legítima defensa. Si no hay legítima defensa, hay un homicidio, y un homicidio con premeditación. El homicidio con premeditación tiene un mínimo de 10 años, y por lo tanto no puede razonablemente haberse procesado a esa persona sin prisión. Porque un delito tan grave como es un homicidio premeditado, entonces, si en definitiva se entendía por parte del magistrado o de la magistrada actuante de que habían circunstancias muy especiales por la violencia doméstica y lo que fuera, bueno, consagre la legítima defensa y déjenla en libertad. Es el caso no se puede agarrar un atajo del medio, porque ahí se está violando algo que es castigar un homicidio. Fíjese que de repente una persona va manejando con el auto, se distrae, tiene un homicidio culposo, es decir, un homicidio no intencional, y está presa. De repente una persona que con premeditación mata a otra sin legítima defensa, porque no se acogió la legítima defensa, que era lo que podía haber hecho la jueza, está procesada en su casa, ¿verdad? Con arresto domiciliario, no sé en qué situación está. Es decir, creo que son errores, ¿verdad? Son errores producto de repente del momento, o de repente no son errores, y yo estoy hablando de un caso que no conozco debidamente en todos sus detalles, Leandro, y de repente capaz que el equivocado soy yo. Porque es un caso en el cual una mujer mata a su pareja o su ex pareja en el marco, mientras mantenían relaciones sexuales, lo ahorca concretamente, y luego sostiene ante la justicia que era víctima de violencia. Bueno, era víctima de violencia doméstica. Era violencia doméstica, pero en realidad no había ninguna denuncia al respecto. Leandro, ¿no? Ha pasado muchas veces situaciones como esta que a veces ponemos nosotros en los exámenes. Es decir, una mujer es víctima de violencia doméstica, ¿verdad? Y le teme a su marido un tipo de armas tomar, un tipo que se toma, se emborracha, lo que sea. Entonces de repente la mujer, la única posibilidad que tiene de hacer cesar esas agresiones permanentes es buscar un momento en que el marido esté desprevenido. De repente agarrarlo un día que llega muy alcoholizado, y en ese momento reaccionar. Bueno, pero ese será un caso de ver si hay legítima defensa o no hay legítima defensa. Si es la única posibilidad que la mujer tenía de terminar con esa sensación, bueno, habrá que estudiar si se consagra la legítima defensa. Si hay legítima defensa, no hay delito, y por lo tanto esa persona queda en libertad. Lo que entiendo en ese otro caso que usted manejaba, Leandro, es que efectivamente, si la jueza consideró que había un homicidio, ese es un homicidio premeditado, y un homicidio premeditado no merece de ninguna manera que la persona sea procesada sin prisión. ¿Por qué? Porque tiene un mínimo de 10 años de penitenciaría. Es uno de los delitos más graves, ¿verdad? Es decir, si hubo premeditación, como aparentemente lo habría habido. Es decir, yo no conozco el caso como para saber si efectivamente es así o no. O sea que es un tema muy polémico, ¿verdad? Sí, pero, claro. Yo, más que nada... Donde la interpretación, no hay una fórmula justa. No hay, claro. Y ojo, me parece perfecto como está redactado el artículo 26, porque le da al juez las condiciones de poder apreciar si se dan todos los elementos o no. También hay que tener en consideración otro aspecto, es decir, que en momentos como este, el juez debe ser, obviamente, un poco más laxo en la interpretación, no ser tan estricto en si se verifican totalmente y puntualmente los elementos de la legítima defensa. Tiene que haber un cierto margen, un cierto margen mayor para darle, si ustedes quieren, un poquito de ventaja al que se defiende, porque claramente hay yo digo, un comerciante al que lo han asaltado 10 veces, es probable que la vez 11 ya esté medio precavido, ¿verdad? Y hasta que de repente tenga ya medio armada la fórmula cómo puede reaccionar frente a esa persona. Entonces, el juez debería ser en ese sentido, y en alguna manera, yo entiendo que algo de eso se está registrando en la realidad, un poco más tolerante en la apreciación de la legítima defensa que en otros momentos, ¿verdad? Jorge de la audiencia nos escriba desde Punta del Este diciéndonos si la chica que iba como acompañante en la pedrera no tendría que haber sido procesada con prisión. No, si iba como acompañante, si no manejaba, no. Es decir, el que va al lado del conductor no debería ser protagonista del hecho, ¿verdad? Es decir, hay una relación de causalidad, el que causa el accidente es el que maneja. Tuvo el caso aquel famoso de Gaby Álvarez, donde claro. Pero ahí hubo una intervención, si yo no recuerdo mal, alguien accionó el freno al que iba al lado, pero no, son responsabilidades personales.